Buenos días, voy a comenzar ya para poder que esto nos rinda el tiempo, porque son dos gestores bibliográficos, aunque algunos de ustedes supongo que deben conocer el RedWord. Voy a compartirles la pantalla. Y voy a comenzar por el gestor bibliográfico, por el Mendeley. Mendeley no solo es un gestor bibliográfico, más que un gestor bibliográfico, es una red social académica. Cuando yo les hablo de redes sociales académicas, es diferente, o sea, es muy similar a lo que hace un Facebook, porque en una red social yo puedo seguir, a mí me pueden seguir, ¿sí? En el Facebook tenemos amigos y otros en sus amigos nos tienen a nosotros. Pero a diferencia que yo en una red social académica, pues no voy a colocar la foto de cuando fui a la playa y estar en la foto del paseo, no. En la red social académica yo voy a compartir información académica, mis publicaciones, puedo seguir investigadores o autores o instituciones que a mí me interesan. Así funciona una red social académica. Entonces, Mendeley tiene la función también de ser un gestor bibliográfico, pero a la par es una red social. Ahora, la universidad no tiene una suscripción, la Universidad de Córdoba no tiene una suscripción de Mendeley. Es decir, que el almacenamiento que se tiene disponible es... el almacenamiento que se tiene disponible no es el mismo que en el caso, por ejemplo, del RedWord. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que son dos sistemas, dos aplicaciones que ustedes pueden alternar, porque RedWord pues es mucho más versátil para hacer la exportación de las referencias bibliográficas de las bases de datos y de Google Académico y de Internet. Mendeley no es tan versátil, hay que hacer un poco más de proceso, pero tiene otras funcionalidades que no las tiene el resto. Entonces, por eso explicarles esto. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? Si entramos a la página de biblioteca, ustedes ingresan a biblioteca.unicordoba.edu.co o a la página de la Universidad de Córdoba, en la parte superior, vamos a entrar, vamos a hacer los caminos largos y cortos. Entonces, ustedes ven que en la parte superior, tirando un poco más hacia la izquierda, hay unos, dice aspirantes, estudiantes, egresados, docentes. En la página de estudiantes y en la página de docentes les va a aparecer el enlace a biblioteca. Si vamos a docentes, que siempre en las otras hemos ido a estudiantes, dice biblioteca. ¿Qué hago? Le doy clic en biblioteca. Y él va a ingresar a esta página y en recursos, aquí en la parte superior donde hay un menú, el menú de recursos bibliográficos, yo puedo seleccionar recursos electrónicos o simplemente irme al menú rápido, a bases de datos. Entonces vamos a ir por el menú rápido, él nos va a abrir otra página y vamos a cerrar esta para que no se recargue tanto esto. Aquí vamos a tener las bases de datos y aquí tenemos el gestor bibliográfico que suscribe la universidad. Este gestor bibliográfico, la universidad lo contrata. Es decir, que yo en ese gestor bibliográfico tengo toda la capacidad de almacenamiento. Ahí no hay límite, aquí sí. Entonces, vamos a ingresar desde acá a Mendeley. Él nos va a abrir otra página. ¿Y qué hay que hacer? Si yo no tengo una cuenta, yo tengo que crear una cuenta. En este caso, yo tengo una cuenta, ¿sí? Aquí dice iniciar con otra sesión. Vamos a suponer que voy a cerrar esto. A ver qué pasa. No lo puedo cerrar. O sea, si no tengo cuenta, lo primero que tengo que hacer es suscribirme. Yo puedo buscar mendeley.com. Lo que pasa es que yo ya he ingresado con mi cuenta. Entonces, él me reconoce en automático.
Entonces, fíjense que aquí está la página de Mendeley, ¿sí? Aquí dice, en la parte superior derecha, me dice crear cuenta. Otra cuestión que tiene Mendeley, toda la interfase está en inglés. No hay manera de que dé la opción, que en el Redwood sí tenemos de traducir. Aquí no. Aquí no tenemos esa opción de traducir. Entonces, si no tengo cuenta, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una cuenta. ¿Qué me va a pedir él? Es lo mismo que pues normalmente le pide a uno. Aquí me dice, bueno, aquí tengo que colocar mis datos. En este caso me llevó a la misma página de hace un rato, porque yo ya he entrado. Entonces, yo voy a entrar. Entonces, fíjense que yo aquí, ¿qué puse? Yo ingresé con mi correo institucional. Si yo tengo cuenta en Scopus, si yo, la misma cuenta que tengo en Scopus la puedo tener en Science Direct. El Mendeley es de el Sevier, de esa casa editorial. Entonces, yo estoy usando la misma cuenta que yo tengo en Scopus, ¿sí? Yo puedo usar esa misma cuenta. Si ya tengo cuenta en Scopus, puedo usar esa cuenta acá. Entonces, voy a entrar a la cuenta de Scopus, perdón, de Mendeley. Listo. Entonces, fíjense que esta es la cuenta, ¿sí? Esta es la cuenta de Mendeley. Esta es mi cuenta. Recuerden, partimos de la idea de que ya creamos una cuenta. Lógicamente, no tenemos, nosotros cuando creamos la cuenta, todo va a estar vacío, no va a haber nada. ¿Qué otra arandela o qué otra funcionalidad tiene esto? Que yo, si he escrito, puedo subir mis publicaciones a esta aplicación, porque Mendeley funciona más como una red social académica y tiene la funcionalidad de ser un gestor. Entonces, además, cuando yo trabajo con Redwood, yo no tengo que instalar nada, ¿sí? Yo no tengo que ni hacer ningún tipo de instalación. Mendeley me da la opción de instalar, de tener una cuenta y además instalar una versión de escritorio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá, donde está mi nombre, en la parte izquierda, se dan cuenta que dice las configuraciones. Yo puedo tener mi perfil acá. Voy a abrírselo, voy a mostrarles, puede ser público o privado, ¿sí? Acá hay una opción, esperemos que esto cargue, donde dice privacidad. En privacidad, yo decido si quiero que mi perfil sea público. Aquí me dice, solamente a los seguidores, visibilidad en los buscadores. Entonces, yo tengo que trabajar con estas configuraciones y yo decido si solamente, por ejemplo, acá dice, ¿usted quiere a todo el mundo o solo a sus seguidores? Yo, por ejemplo, puedo cambiar esto y le puedo poner a todo el mundo, ¿sí? ¿Eso qué va a significar? Que mi perfil va a quedar público. Aquí, si señalo, aquí me dice, no permitir que me aparezca mi nombre, mi cuenta de Mendeley en el Google. Si yo selecciono esto, pues no va a aparecer. Si no lo selecciono, pues sí va a aparecer. Y me dice solamente que me sigan personas que yo apropiadas a seguirme, en este caso. Entonces, pues si yo no voy a hacer ningún otro cambio, yo le tengo que dar siempre guardar cambios. Si no, no me los va a guardar. Si no, él no va a poder saber que yo dije que quería que todo el mundo me viera. Entonces, fíjense que acá arriba me dice que sus configuraciones, la configuración de su privacidad ha sido actualizada exitosamente. Entonces, aquí me sale que puedo descargar la interfase de escritorio, que ahorita la vamos a ver. Primero me voy a cargar de mostrarles esta, después voy a mostrarles la otra. Puedo invitar a alguien, puedo solicitar apoyo, ayuda, este es el ayuda, y para salir.
Entonces, fíjense que acá, en la parte superior, hacia la izquierda, hay unas opciones. Y esta, que es como una especie de retroalimentación, porque cuando yo creo mi cuenta, él me pide mi profesión, me pide el área, o sea, me pide unos datos. Entonces, ¿qué hace él? Él a mí dice, expanda su red, ¿sí? Y me sugiere estas personas que están también en Mendeley y que para que yo las siga, ¿sí? ¿Qué va a aparecer en mi retroalimentación? Yo subí unas publicaciones que tengo, ¿sí? Yo agregué estas publicaciones, pero además él me sugiere artículos para mí y me muestra, me sugiere estos dos y si se dan cuenta hay muchas más cosas que él sugiere. Además, aparece que yo agregué este documento a un grupo que yo creo, o sea, aquí va a salir como, digámoslo así, las sugerencias y como toda la actividad, ¿sí? Aquí me sugiere que agregue a este personaje o a este personaje. Y además, me da la bienvenida. Ese es en esta área. ¿Cuál es o sea, aquí voy a ver lo que me sugiera el mismo Mendeley y mi actividad. En biblioteca, ¿qué es la biblioteca? Es donde almaceno mis... este es el internet. Es el internet. En la biblioteca, ¿qué voy a tener? Las referencias bibliográficas que yo haya almacenado. Vamos a volver a intentarlo. Esperemos que funcione. Parece que ya sí. Entonces, fíjense que ahí sale esta biblioteca. Esta interfaz es súper igualita, es idéntica a la interfaz que tengo de escritorio. Solamente que hay algunas funcionalidades que yo no las tengo en el escritorio. ¿Cuáles van a ser? Pues en la interfaz de escritorio no me va a aparecer esto, no me va a aparecer esto es para encontrar empleo y los apoyos para la búsqueda, él hace búsquedas de apoyos para proyectos de investigación y esto también es para hacer búsquedas de empleo. Entonces, estas cosas no me van a aparecer. Aquí no puedo crear un grupo, tengo que crear el grupo en la sesión, en la interfase de escritorio. Ahí es donde yo voy a crear el grupo. Entonces se dan cuenta que aquí están las referencias. ¿Cómo puedo agregar una referencia en Mendeley? Tengo varias opciones de agregar una referencia. Aquí ustedes ven que hay algo que dice add, ¿sí? Es decir, yo puedo importar un documento, yo aquí puedo crear una carpeta y yo puedo hacer estas importaciones. Yo puedo importar desde EndNote, que es otro gestor bibliográfico, o con la extensión RIPS. Eso es lo que puedo hacer. Aquí me pone mis publicaciones. En mis publicaciones es donde yo puedo agregar una publicación y lo puedo hacer de la misma manera que lo hago cuando agrego un documento. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, aquí me dice, ven, yo seleccioné, vamos a seleccionar este documento. Fíjense que yo seleccioné este documento. Cuando yo le digo todos los documentos, él me va a mostrar mis publicaciones y también me va a mostrar el asunto de todos los documentos. Entonces, fíjense que, ¿qué hace él? Me muestra esto, que son todos los metadatos. El título me dice que es un artículo. Me muestra la revista, me pone el astra, me pone todos los datos de la revista, pero además me agrega el archivo. O sea, yo subí este artículo así. Si yo quiero escribir alguna nota, ¿sí? Por ejemplo, acá yo puedo escribir cualquier nota que quiera agregar a este documento. Y además de eso, yo lo puedo editar. En la parte derecha, perdón, hay un lapicito, dice Edit. Este lapicito es un icono que aparece pues ya en muchos sistemas. Si yo edito,
Fíjense que acá tengo todas las para agregar o corregir. Y además de eso puedo agregar más URL y puedo ponerle una etiqueta. Entonces aquí yo no voy a guardar ningún cambio. ¿Cómo agrego yo una referencia? Fíjense que acá también puedo borrar en la parte superior. Yo puedo borrar un documento. Simplemente lo selecciono. Cuando yo no tengo nada seleccionado, estas funciones de la parte superior, donde dice adherir, borrar, expandir, exportar al Word, se desactivan. Cuando yo señalo cualquiera de estas, inmediatamente estas funciones se activan. E inmediatamente él me muestra el que yo estoy activando al lado derecho de la pantalla. En este caso lo voy a desactivar. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar un documento. ¿Cómo agrego este documento? Puedo abrir, voy a abrir la página de documentos, mis documentos, lo voy a minimizar, voy a ir a descargas, esto es un ejercicio, y voy a agregar este artículo. ¿Qué hago? Simplemente lo cojo con el clic normal, me pongo sobre el documento, lo jalo y lo traigo acá. ¿Qué hace él? Se dan cuenta que aquí, acá está. Entonces, aquí está el documento. ¿Qué hace él? Él, fíjense que yo no digité nada, ¿cierto? Él extrae los datos, el título, me dice que esto es un reporte, el autor me saca pues como toda acá por ejemplo, este es como el resumen, me trae todo el resumen y me pone el archivo. Ahora, es muy importante que tengamos en cuenta algo. Todos estos gestores, si bien es cierto, hacen una tarea brillante por nosotros en extraernos la información, pero hay que revisarla, ¿sí? Siempre hay que revisarla, porque estos sistemas son hechos en inglés, entonces en inglés no hay acentos, la ñ no existe, en fin, hay caracteres que no lo reconocen, entonces es función de nosotros tratar siempre de qué, de que los caracteres, todo eso que no reconoce, quede bien. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Yo tengo acá el documento. Resulta que yo este documento lo puedo abrir, ¿sí? Él me lo va a abrir en línea. Y yo este documento lo puedo hacer, le puedo poner notas, le puedo subrayar, o sea, como lo que hacen muchos cuando tienen un artículo, un documento, lo subrayan, le ponen anotaciones, bueno, lo mismo, ¿sí? Él me permite hacer todo esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Al lado derecho, en la parte superior, hay algo que dice crear una nota. Entonces yo selecciono esto y vamos a suponer que yo quiero crear una nota aquí. Vamos a ver, entonces fíjense que aquí aparece. Vamos a bajar solamente una. Acá. Cuando la quiero borrar, ¿qué tengo que hacer? Le doy en esta, en la papelera, y tengo que darle acá. O sea, ¿usted va a borrar esta nota? Le digo que sí. Y aquí escribo lo que yo quiera escribir, ¿sí? Y puedo subrayar. Si yo quiero subrayar, es este lapicito. Yo hago esto. Y me queda subrayado, ¿sí? Yo puedo elegir el color con el que yo quiero subrayar. Entonces, ¿esto qué permite? El trabajo colaborativo, ¿cierto? Los que forman parte de un semillero de investigación, tienen un grupo de investigación. Esto tiene muchas funcionalidades. Entonces, fíjense que estas son las, digamos, las funcionalidades. Esto también lo puedo hacer con el Ragnar. Siempre tengan en cuenta, tienen que haber como, es como un complemento. Este es un complemento del otro. Entonces, acá ya tengo esto, ya hice lo que iba a hacer, lo cierro y yo puedo crear carpetas. Ven que al lado, y fíjense que aquí aparece la fecha, al lado derecho aparece la fecha. Y yo puedo organizar mis referencias. En el lado derecho aparece, yo puedo decirle
que me las organice por la más nueva o en orden alfabético. En este caso yo le estoy diciendo que por la más nueva. Y aquí me aparece, ¿cierto?, la fecha en la que yo he ido agregando estas referencias. Fíjense que acá en el lado izquierdo hay unas opciones. Entonces yo tengo la opción de que me muestre todos mis documentos, de que me muestre solo mis publicaciones, de que me muestre lo que he leído recientemente. En este caso se dan cuenta. ¿Por qué? Porque estos dos documentos yo los abrí con la opción que él tiene y hice subrayados y anotaciones. Entonces él me lo trae. Me dice qué es lo que yo he agregado recientemente y me muestra lo que yo he agregado recientemente. ¿Qué más puedo hacer? Yo puedo crear un folder. Entonces, ven que dice folders. Yo tengo dos. Tengo biblioteca y tengo prueba. Acá, al lado de cualquier folder que yo crea, hay unos punticos que salen en todos los sistemas. Si yo le doy a estos punticos, él me dice que yo puedo a esta carpeta agregar otro folder, que le puedo cambiar el nombre o que simplemente lo puedo borrar. ¿Y cómo creo un folder? Le doy clic acá. Es súper sencillo. Al darle clic ahí, yo simplemente escribo. Y yo puedo poner el nombre que ustedes quieran poner. Y ya, ahí aparece. A ver qué. Aquí aparece. ¿Se dan cuenta? Pero me dice que mi folder no tiene ningún documento. Ah, bueno, entonces yo quiero agregar un documento. Entonces fíjense que tengo dos opciones. O lo arrastro, como lo hicimos ahora, o simplemente le digo que le voy a agregar un documento. Vamos a ¿qué va a hacer cuando yo le digo que agregue un documento? Me abre, vamos a agregar este documento. Me abre mis documentos inmediatamente. Entonces yo tengo que seleccionar si tengo el archivo en una memoria, en el disco duro o en el lugar de almacenamiento que lo tenga. Le digo abrir. Inmediatamente, ¿el qué hace? Él va a agregar el PDF, o sea, está agregando el documento. Entonces, ¿se dan cuenta? Que él agrega, o sea, cuando yo hago este tipo de agregados, ¿qué hace él? Acuérdense, siempre que yo arrastro un archivo, él va a extraer los datos y va a guardar el PDF, ¿sí? Eso es diferente cuando yo lo exporto de una base de datos, o de Google, o de una página, o donde sea. Cuando yo hago eso, él solo va a exportar metadatos. ¿Qué son los metadatos? Título, autor, revista, eso. Pero él no me exporta el PDF. Si yo quiero que después agregar el PDF, tengo que agregárselo yo después. Tendría que abrir una de estas referencias y agregar el PDF. Entonces, la opción más acertada es, si a mí me interesa tener los PDFs acá, es simplemente bajar los PDFs, guardarlos y después arrastrarlos. Pero recuerden, vamos a tener aquí el problema de la capacidad. Entonces, lo que podemos hacer es tener nuestra información allá y de allá también la podemos exportar para acá. Entonces, se dan cuenta, ya vimos esta parte, ¿sí? ¿Cómo hago si tengo una referencia? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cuando yo me voy a todos mis documentos, él me aparece el título, el autor y la revista, en los casos en que está en revista. Y me sale verdecito, me sale un punto verde. ¿Por qué? Porque está el PDF. ¿Dónde no tengo PDF? Acá. Si yo no tengo PDF, entonces ¿yo qué hago? Me pongo sobre la referencia que no tiene PDF y fíjense que acá yo puedo agregar el documento, ¿sí? Yo puedo agregar acá está pensando qué va a hacer. Inmediatamente, cuando yo le doy en esa nubecita, ¿el qué va a hacer? Me abre mis documentos, yo selecciono el documento, le doy a abrir, inmediatamente va a aparecer. ¿Dónde van a dar? Aquí dice clic o arrastre el archivo acá, ¿sí? O sea, yo puedo hacer lo mismo que hice ahora, solo que lo arrastro aquí. Entonces, esa es una funcionalidad que tiene. Ahora, ¿qué
¿Qué otras funcionalidades tiene? Fíjense que aquí dice subjects. Estas, digamos, son todas estas funcionalidades que son muy similares a una red social. ¿Qué me estás diciendo? Me está diciendo que son personas a las cuales yo puedo seguir. Yo aquí puedo buscar personas. Entonces, fíjense que aquí me aparece, y además de eso, él me dice artículos para usted, ¿sí? Y me sugiere un poco de artículos. Que estos artículos han sido agregados por las personas que forman parte de este Mendeley. Entonces, fíjense que acá yo lo puedo agregar a mi biblioteca, o sea, yo puedo agregar este documento y me ahorro todo, ahí me va a quedar todo. Yo puedo obtener el texto completo o puedo ver artículos similares. Fíjense que aquí aparece algo. Me dice el título de este artículo, me dice el autor, yo puedo navegar, yo puedo irme a Foster, ir a ver qué tiene Foster publicado. Me aparece la revista, me aparece que ha sido citado 4 veces y leído 29. Esto es súper importante, porque ustedes saben que en la carrera académica docente hay 3 componentes: extensión, investigación y docencia, ¿sí? Entonces, se espera que un docente universitario imparta clases, además de eso, haga investigación y además de eso, realice actividades de extensión. Que muy bien, esas actividades de extensión van a ser pueden ser un agregado a la investigación que haga. Entonces, si yo escribo, si yo soy un investigador, yo escribo, yo quiero que a mí me lean y que a mí me citen, pero además yo quiero saber si sí me leen y si sí me citan. Entonces, cuando yo publico, yo no solamente me debo conformar con, no, yo busqué una revista Q1 y me publicaron en la revista Q1. Sí, usted le publicaron en la revista Q1, pero a usted nadie le garantiza que porque usted publicó en una revista Q1, a usted lo van a leer o lo van a citar. Usted se tiene que exponer, que es un poco el tema de mañana, ¿sí? Usted se tiene que exponer, y exponer es esto. Usted tiene que visibilizar lo que usted hace. No, pero es que a mí en Scopus, en el Scopus, ahí aparezco y me citan. Sí, pero según la literatura, los anglosajones, yo escribo en inglés. Sí, usted puede escribir en inglés. Pero según la literatura y las investigaciones que se han realizado, los anglosajones van a citar sus amigos cercanos, sus conocidos, o otros investigadores anglosajones que escriban y que su idioma nativo sea el inglés. Entonces, el hecho de que yo escriba en inglés no me va a decir que a mí me van a citar muchísimo más. Simplemente me va a dar la posibilidad tal vez de que me publiquen en una revista Q1, pero eso no significa que me van a citar. Y esos trabajos que son muy citados y que participan algunos investigadores de universidades colombianas, generalmente son coautores y generalmente publican con anglosajones o con investigadores, entonces se da la colaboración. Entonces se dice que cuando se colabora hay más oportunidades de que el artículo sea citado. Entonces fíjense que esto es muy importante, porque aquí yo puedo saber que mi artículo ha sido citado 4 veces y leído nuevo. Recuerden, citas es que aparece citado, que en un documento, en otro artículo, apareció citado la referencia de ese trabajo. Leído es que llegaron a alguien como nosotros, fueron a este documento, lo leímos o lo mandamos a la biblioteca. Eso es diferente a citar. Pero aquí, como se dan cuenta, pues no me dice quiénes son, solamente me dice las veces nada más. Seguramente, si fueran los artículos míos, de repente me daba más información, pero ahorita no me da más. Puedo ver más datos, o sea, me va a dar la posibilidad de ver enlaces. Y, bueno, pero a mí me interesa, vamos a mirar. Entonces, aquí hay otra, dice que acá hay otro artículo, dice que ha sido citado 2, en fin, por ejemplo, este no tiene citas, pero ha sido leído 47 veces. Entonces voy a agregar este en mi biblioteca. ¿Se dan cuenta?
Cuando yo le digo agregar a mi biblioteca, ¿qué me aparece? Las carpetas que yo he creado. Yo voy a decir, lo voy a guardar en clase virtual. Y le doy guardar. Y va a quedar guardado. Entonces, esta es la importancia de esto. Por eso es muy importante que cuando creen su cuenta, pongan bien sus datos. Pongan, por favor, su nombre bien. O sea, no escriban el nombre en minúscula toda. Pongan un nombre, o sea, sin errores ortográficos. Es porque, fíjense cómo aparecen los nombres de estas personas. Aparecen bien escritos. Y a veces uno se encuentra que ponen Julio Alonso Arévalo y todo en minúscula. Pónganlo bien. ¿Para qué? Y pongan los datos convenientes, o sea, qué profesión, todo. ¿Para qué? Para que así, si ustedes agregan sus publicaciones, así como aquí aparece, a mí me aparece y me sugiere esto, cuando otras personas ingresen, ustedes sean sugeridos a esas personas y sus publicaciones sean sugeridas. Entonces, fíjense que, ¿qué más tengo? Tengo grupos. Yo puedo crear grupos en Mendeley y puedo invitar a esos grupos. Yo creé este grupo. Aquí yo puedo crear, dice que tiene solo un miembro, ese miembro soy yo. Yo soy la propietaria de ese grupo. ¿Y cómo sale esto? ¿Dónde se crean los grupos? Se crean en la interfase de escritorio, ¿cierto? Aquí tengo conjunto de datos. Esto me permite buscar también información. Yo aquí puedo hacer búsquedas de información. Veremos un poco que está un poco lento. Entonces, fíjense que acá dice, también puedo crear, y dice que hay 21.1 millón de conjunto de datos, ¿sí? Aquí me dice por dominios específicos. Yo puedo escribir education. Y hay una posibilidad de hacer una búsqueda avanzada. Debe haber un error como busqué. Vamos a esperar un momento. Sorry. Me dice que esta página. Vamos a ver acá. Aquí, por ejemplo, acá hay, o puedo intentar buscar por coronavirus, COVID-19 o epidemia. Simplemente para mostrarles el ejercicio. Vamos a darle clic en epidemia. Listo, creo que ya. Hay un error. No está dejando, no está conectando. Normalmente, ¿qué sale? Sale una serie de información de todo tipo. Salen artículos, salen bases de datos, videos, no sé qué, pero bueno, no me está dejando. Tal vez ahorita intentamos de nuevo. Vamos a terminar y cuando termine de explicarles cómo funciona la versión de escritorio, entonces volvemos acá para mostrarles. Aquí yo puedo buscar oportunidades de financiamiento. Ahora, ellos son muy claros. Aquí están, por ejemplo, acá hay algunas oportunidades en ciencias sociales y simplemente ellos lo único que hacen es llevarlo a uno a la página de esta organización y usted tiene que revisar las oportunidades. Ellos simplemente le dicen, vea, en tal área hay todas estas instituciones que tienen oportunidades, pero es uno el que tiene que entrar a ver si estas oportunidades siguen vigentes o no vigentes o ya pasaron las fechas. Es todo lo que él hace. Se dan cuenta que aquí hay oportunidades por área y yo puedo decirle que me muestre todas las áreas y él pues seguramente, aquí están todas las áreas. ¿Sí? Y también yo puedo buscar por tipo, ¿sí? Por ejemplo, viaje y conferencias. Entonces recuerden que hay conferencias, hay congresos que dan becas y la beca incluye la participación en el congreso y el viaje. ¿Sí? Usted tiene que conseguirse el hotel y otras cosas. Aquí dice, por ejemplo, para equipamiento y facilidades. O sea, hay una cantidad, premios, becas.
programas y proyectos. Entonces yo también puedo buscar por este tipo de oportunidades. Y acá donde dice búsqueda, yo puedo buscar por artículos, puedo buscar por personas y puedo buscar por grupos. Entonces, por ejemplo, en papers yo puedo buscar entonces, cuando yo agrego lo que mis publicaciones, mis artículos a este repositorio, a esta red, ¿qué estoy haciendo? Porque esto no es un repositorio en sí. ¿Qué estoy haciendo? Cuando busquen sobre ese tema, pues voy a tener la oportunidad de que alguien vea lo que yo publico, estoy exponiendo, yo estoy exhibiendo, estoy visibilizando lo que escribo. Entonces, fíjense que acá está. Me sale muy similar como lo que vimos hace un rato cuando estuvimos aquí, en este menú de sugerencias, y aquí me salen los datos, y además de eso me dice cuántas veces ha sido leído y cuántas veces ha sido citado. Me dice que hay 1139, ¿sí?, artículos. En algunos casos, fíjense que me dice, pues acá solamente está la referencia. No, pero es que resulta que yo publiqué en una revista, pero yo no tengo los derechos. Ojo, porque si ustedes no tienen los derechos, ustedes no pueden subir aquí el PDF. Pero sí pueden subir los datos referenciales, el autor, la revista, así como en este caso. Si yo quiero obtener este PDF, pues tengo que darle ahí a ver a dónde me manda. Seguramente me va a mandar, me manda al DOI y me va a mandar a la base de datos donde está. Lógico que, si no, por ejemplo, nosotros no podemos acceder a esta base de datos, porque no tenemos esa base de datos suscrita. Pero en este caso, sí puedo bajar el PDF, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es importante, tenerlo en cuenta. Voy a poder acceder también a un gran conjunto de información, el texto completo. Y voy a cerrar esto, no lo voy a dejar abierto, y les voy a mostrar lo que quiero es voy a cerrar esto, la versión de escritorio. Entonces, fíjense que yo ya tengo instalado, recuerden, crean la cuenta, abren un explorador, ingresan Mendeley, entran a la página, crean su cuenta. Una vez creen su cuenta, ustedes descargan esta versión. Se les va a instalar en su escritorio. Una vez instalada, les va a aparecer, una vez abran la aplicación, les va a aparecer esto. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a entrar con mi correo electrónico, con el mismo correo que me registré en la aplicación en línea o en la aplicación en internet. Si tienen su cuenta de Scopus o crearon una cuenta en Science Direct, pueden usar esa misma cuenta. Fíjense que yo entré, ¿cierto? Entonces, fíjense que me aparece esta pantalla, esta pantallita, este mensaje, ¿sí? Que si se dan cuenta, al lado derecho dice close y al lado izquierdo dice does not show. Es decir, si yo no quiero que este mensaje salga más, yo le señalo acá y esto no vuelve a salir. ¿Cuándo no quiero que salga? Pues si yo los he instalado o si me interesa que siga saliendo, pues lo dejo así. Entonces, si yo no hubiera instalado esto, tendría que salir aquí abajo, donde dice Reference, tendría que salir Install Now. ¿Qué va a hacer él? Cuando ustedes le dan en Install Now, él los va a llevar a su navegador, y en su navegador él les va a decir, seleccione cuál navegador usa usted. Y usted selecciona, bueno, yo uso Google Chrome. Entonces, cuando ustedes instalan este iconito, esta M, este iconito rojo, el logo de Mendeley, se va a ver en el Google Chrome. Ahora se los voy a mostrar. Pero me voy a dedicar primero a mostrarles la versión de escritorio. Y este es el plugin para hacer nuestras... cuando estamos trabajando en Word, él nos haga todo el proceso de citación y nos lista al final las referencias. Yo esto no lo he instalado porque yo tengo una versión de Word de 365 días,
de una institución donde yo estudié, pero es muy lento y con estas cosas se pone más lento, entonces por eso no lo he instalado. Si ustedes tienen una versión paga de Office, instálenlo, pero si su Microsoft es ilegal, pues no pueden instalar eso, porque no les va a permitir. Pueden hacer el intento, pero creo que no les permite. Al menos en Redwood no lo permite. Entonces le voy a dar cerrar a esta ventana. Fíjense que acá, cuando yo cierro esa ventana, él me aparece esto. Me va seleccionando que en esta primer, el lado izquierdo, me dice, usted puede agregar y crear, ¿cierto? Y le doy Next y me dice, usted puede almacenar local y en la nube. Y le doy Next y me dice que este es el botón de ayuda. Y le doy cerrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner esto grande. Esto no, ya. Ahorita sí se ve más grande. Entonces, fíjense que acá está todos los documentos. ¿Cómo hago yo para que se vea lo que hice allá en internet? Acá, en la parte izquierda, en la parte superior, debajo donde dice File, Edit, View, ahí está Add, Folders, Relay, y hay uno que dice Sync. Le doy, que es la sincronización, le doy ahí. ¿Para qué? Para que él se sincronice. Y ahí debe aparecer todo lo que yo hice. Si yo le doy aquí al lado, fíjense que aquí al lado izquierdo voy a tener unas funciones muy parecidas a la versión en línea que dice Library, ¿sí? Háganse de cuenta que la versión de escritorio es solo la opción que está en línea que dice Library, es la misma. Entonces, fíjense que aquí tengo todos los documentos, me muestra todos los documentos. Los que han sido recientemente agregados, me muestra los que han sido recientemente agregados. Se dan cuenta que me los muestra todos. Y los que han sido recientemente agregados son 3 y me va mostrando la hora, pero además abajo aparecen ¿qué? Las fechas de las demás. Me aparecen los que he leído recientemente, que son muy similares. Estas 3 funciones están igualitas allá. Me sale folders, me sale Needs Review, me sale mis publicaciones. Yo puedo, simplemente ¿yo qué hago? Yo abro donde tengo mis publicaciones, abro mis documentos, arrastro mis publicaciones y se van a ver acá. Y esto se va a ver reflejado ¿dónde? Allá en la versión en línea. Los que no están ordenados y mis carpetas. Yo tengo 3 carpetas. Si quiero crear un folder, es lo mismo. Me paro donde dice crear folder, escribo y ya, me aparece. No tengo que hacer más nada. Y donde dice grupos, me aparece un grupo creado. En ese grupo creado, yo agregué 2 referencias. Es decir, que si yo invito a otras personas a formar parte de este grupo, ¿de dónde las voy a invitar? Fíjense que acá yo creo el grupo. Allá no puedo crear el grupo. Es en la versión de escritorio donde creo el grupo. Creo el grupo acá. Pero ¿dónde puedo invitar? Yo puedo invitar a que formen parte del grupo en la versión en línea. Aquí no puedo hacer eso. Fíjense que yo aquí le puedo editar a este grupo la configuración. Me dice que sincronice los archivos en el grupo. Yo puedo decirle que sí o que no. En este caso yo no voy a cambiar las configuraciones que hay. Si yo quiero crear un grupo, yo le doy acá. Y aquí, ¿qué me va a aparecer? Fíjense lo que me aparece. Nombre del grupo. Describa el grupo. Usted tiene que poner si ese grupo va a ser público, si usted es el único que va a invitar o si es privado. Entonces, de repente para los que dan clases, hay profesores que aparte de dar clases en la universidad, dan clases en otras universidades, donde las clases son virtuales en muchas ocasiones,
o son entre el B-Learning que llaman, que es la clase, es la combinación entre presencial y virtual. Usted puede crear su grupo, poner una lectura para que ellos hagan comentarios o simplemente para que ellos la lean, o puede compartir una serie de cosas. Entonces yo puedo crear mi grupo, escribo mi grupo, pongo que yo soy la que los invito o va a estar público. Y eso pues puedo poner esto como un trabajo académico. Si tengo un semillero de investigación, puedo crear mi grupo en el semillero. ¿Y qué va a hacer? Yo puedo poner mi semillero público. Y recuerden que en la versión en línea hay una parte donde dice Search. Y dice que puedo buscar por artículos, por personas y por grupos. Si yo estoy trabajando un tema en ese semillero y de repente yo puedo saber quién más está trabajando ese tema y puedo buscar, o a mí me pueden buscar. Entonces, esto es lo único que hay que hacer. Una vez se diligencia todo esto, se le dice crear grupo. Eso se va a ver acá y se va a reflejar en la versión en línea. En este caso yo no voy a crear otro grupo, entonces le voy a cancelar. Ahora, voy a hacerles el ejercicio de que ustedes vean cómo se busca se exporta una referencia bibliográfica desde una base de datos. Es mucho más fácil hacerlo desde él. Entonces, acá déjenme, voy a ver si funciona y ya ahorita vuelvo a compartir en la pantalla porque ustedes están viendo lo otro. A ver si me deja mostrarles el dataset que no pude. Mientras eso ocurre, voy abriendo una base de datos. Voy a cerrar este correo acá. El internet a veces se pone un poco lento. A ver, yo busco aquí. Voy a entrar a una base de datos para mostrarles cómo es el proceso. Y voy a entrar a ScienceDirect, que es la base de datos de la misma casa Voy a compartirles la pantalla, déjenme, vuelvo y les comparto. Entonces recuerden, ¿qué hice yo? Elegí esta base de datos, él me va a aparecer esto, recuerden, ingreso, los profesores cómo ingresan y los estudiantes con su usuario de Power Campus y su contraseña de Power Campus. Omitan los caracteres especiales. Si tienen algún problema, escríbanos a biblioteca@correo.unicordoba.edu.co. Yo entré a Legis Commons. Fíjense que yo entré a Legis Commons, pero no. Voy a entrar esa. Yo ya entré a la primera. Si yo entro a la primera, no me tengo que volver a loguear, ¿sí? Fíjense que ya no me salió nada, pero voy a cerrar esto. Entonces, fíjense que ScienceDirect, esto está cargando, listo. ScienceDirect de la misma casa de Mendeley. Vamos a hacer una búsqueda, vamos a buscar virtual. Ahora, recuerden, ¿cuándo uso las comillas? En una búsqueda, cuando estoy buscando un término que está compuesto por más de 2 palabras. Si yo voy a buscar educación, no lo voy a poner entre comillas solo, porque no tiene sentido. Pero como estoy buscando Virtual Education, sí. Entonces le voy a dar buscar. Y me aparecen los artículos. Y aquí yo solamente me voy a limitar a exportar. ¿Dónde aparece exportar? Vamos a suponer que a mí me interesa esto. Y ustedes ven que dice Download para bajar el PDF, el Astro o Export. Yo selecciono Export y él me saca. Fíjense que este es un desarrollo que no tiene Mendeley. Si yo le digo que me lo guarde a Redwood, voy a decirle que me lo guarde, voy a ir abriendo el Redwood para que ustedes vean la diferencia. ¿Qué hace Redwood? Redwood y me lo lleva, sin yo tener que hacer más nada. Simplemente le doy acá que sí, que exportar la versión más reciente.
Entonces, para que ustedes vean la diferencia. Y terminado esto, entro a explicarles, es muy similar. Entonces, fíjense, para usar el RESTful necesitan su correo institucional. Si no tienen cuenta y tienen correo institucional, en la parte inferior donde dice hola, conectarse para usar, aparece no tiene cuenta, regístrese. Entonces simplemente le doy clic en regístrese y simplemente colocan su correo de cuenta institucional, un password, él les va a mandar un correo a su correo institucional donde les manda un PIN. Ustedes luego le dan clic en ese enlace, él les va a pedir el PIN, entran ese PIN y ya quedaron. En la versión anterior del RedWord, cualquiera podía entrar al RedWord, cualquier correo. Simplemente había un código de grupo, pero eso ya desapareció. Quienes tuvieron una cuenta anteriormente de esa manera, tienen que crear su cuenta de esta, así como les estoy explicando. Yo ya tengo una cuenta, entonces yo coloco mi cuenta de correo institucional, le digo conectarse, y él debería importarme la referencia que yo acabé. ¿Se dan cuenta? Importar referencias. ¿Qué hace él? Me aparece esta ventanita donde yo puedo decirle, yo tengo carpetas creadas, decirle a él, al RedWord, que me lo guarde en esta clase virtual 3. Y ya, y le doy importar, y ya queda la referencia. Pero si yo quiero llevar esta referencia a Mendeley, le tengo que decir que me lo guarde, que me lo exporte como un archivo RIS, R-I-S. ¿Qué hace? Él me guarda un archivo. Yo le voy a decir que me lo guarde en descargas, le doy guardar, y si yo quiero tener esa referencia acá, entonces ahora les voy a compartir la pantalla. Déjenme, les comparto la pantalla en Mendeley. Perdón. Ahora sí están viendo la pantalla de Mendeley. Entonces resulta que yo quiero agregar esa referencia. Dice File, y en File dice adherir, agregar un archivo. O sea, yo aquí también puedo agregar un archivo, puedo agregar un folder, puedo buscarlo, en fin. Y hay una opción que dice importar, ¿sí? Y me dice, desde una extensión Vitex, desde EndNote o desde RIS, una extensión RIS o Zotero. Entonces, yo acabé de hacer una exportación en un archivo RIS. Entonces, yo vengo, ¿y cuál es el archivo? Es este. Lo selecciono y le doy a abrir. Y ya queda el archivo. ¿Se dan cuenta que él no me lo agregó? Si yo vengo y le digo recientemente agregados, es este. ¿Sí? Esto no me ha agregado ningún PDF. Entonces, bueno, pero yo quiero agregar el PDF. ¿Cómo hago? Entonces, vamos a hacer ese proceso. Déjenme, les comparto la pantalla. ¿Sí? Y voy a bajar el PDF. Entonces, ahí hay una diferencia. En el RedWord, ustedes hacen la exportación, es automática. Ustedes no tienen que descargar, bajar y guardar. Así como en el Mendeley yo puedo arrastrar, en RedWord también lo puedo hacer. Entonces acá, ¿qué hago yo? Voy a guardar este artículo, ya lo bajé, lo guardo en descargas, digo guardar, ya me guardó, voy a cerrar esta ventana porque esto no se recargue mucho, voy a ir de nuevo a Mendeley y les vuelvo y les comparto Mendeley, y acá en Mendeley, creo que me salí. Sí, un momento. No, sí estoy. Fíjense que yo sé que esta es la última referencia. Recuerdan que yo me paré ahí puse mi mouse sobre esa referencia, inmediatamente al lado derecho me sale esto, que son todos los metadatos. Cuando se hace la exportación en inglés, salen bastante bien. ¿Por qué? Porque estos sistemas son programados, son hechos en inglés. ¿Ok? Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Fíjense que aquí abajo me dice Files. Si ustedes bajan con las barras,
dice files, yo me paro donde dice agregar archivo, add file, él me saca, me trae esto. ¿Y cuál fue el documento? Es este, que es a las 11:03, le doy a abrir, inmediatamente él lo carga y ahí ya queda el archivo. En ese momento él está haciendo el proceso de agregar, porque él no ha terminado. Aquí hay una especie de X y él está trabajando. Y se dan cuenta que ya terminó. ¿Cómo sé que ya está? Aquí, en la parte central, donde está, aparece el PDF. Los que no tienen el PDF es porque no lo tienen. Entonces, también yo aquí puedo agregar una referencia manualmente. Yo también lo puedo hacer. Acá puedo hacer ese agregado de esa referencia. Acá dice, acá donde dice add, dice agregar un folder, adherir un archivo, agregar un folder o hacer una entrada manual. Y me sale esta ventanita. ¿Qué tengo que tener muy en cuenta? Yo tengo que saber identificar qué tipo de materiales, porque los datos de un artículo de revista no son los mismos que los de un libro. Los de un libro no son los mismos que un capítulo de un libro. Entonces, todo eso lo tengo que tener muy en cuenta. Aquí te aparecen todos los tipos de documento y de acuerdo al tipo de documento son los metadatos que yo voy a agregar. ¿Sí? Entonces, además de esto, ¿qué otra cosa tiene esto? Acá al lado izquierdo, en la parte inferior dice filtrar por autores. Como yo ya tengo referencias, aquí me va a dar la posibilidad de que filtre por etiquetas, por publicación, por palabra clave de autor o por autores. Y me muestra todos los autores. Si yo voy acá, él me muestra el artículo que tengo de este señor. ¿Sí? Entonces, voy a minimizar esto. Y les voy a compartir, ahora sí, me voy a ir un poco a mostrarles el Redbook. Muy rápidamente, porque es muy similar en algunas cosas y pues no tiene, digamos, todas esas otras funcionalidades de red social. Les voy a compartir. Entonces, ya vimos cómo exportamos una referencia y una base de datos. Todas las bases de datos tienen la opción exportar REST. Y todas funcionan de la misma manera. Pero yo aquí también puedo arrastrar archivos. Un momento. Yo cierro esto. Esto es un aviso que él manda. Dice que hay una actualización. Esperemos que esto me cierre. Listo. Entonces, yo puedo agregar archivos. ¿Qué hago yo? Voy a abrir mis documentos. Y donde dice descargas, yo voy a arrastrar un documento. Simplemente yo lo arrastro. Inmediatamente, fíjense que él empieza a trabajar. Al lado derecho empieza uploading, ¿sí? Está agregando, ¿no? Entonces, ahí aparece. Ahí me va a aparecer el documento, me va a aparecer esto. Esa es una manera, entonces recuerden, teníamos para hacerlo al Redbook, lo podemos hacer directamente de una base de datos, no tengo que descargar, ni bajar, ni subir ningún archivo. Puedo arrastrar un documento. ¿Qué más puedo hacer? Puedo descargarlo de Google Academy. Y funciona igualito. Entonces, les voy a mostrar rápidamente cuáles son las, digamos, esta es la interfaz. Aquí sí tengo la opción al lado derecho, en la parte superior, aparecen los idiomas, donde dice language, y pues está la opción de ponerlo en español, francés y hay otros idiomas ahí asiáticos. Al lado izquierdo dice todas las referencias, yo veo todas mis referencias. Buscar en bases de datos no se los explico porque todavía no, ese es enlazar con las bases de datos, pero todavía no he hecho el ejercicio de ver cómo funciona o si hay que hacer alguna configuración. En lo último importado, que es lo último que yo he importado, que aquí me debe aparecer lo que acabé de arrastrar, lo que estoy compartiendo. En este caso, yo tengo una carpeta compartida, que es esta carpeta. Mis carpetas, donde están todas las carpetas que yo he creado, las etiquetas si es que las tuviera y si he eliminado alguna referencia.
que cuando yo le doy en todas las referencias, espérenme en un momento que esto está un poco lento. Listo. Cuando yo le doy en todas las referencias, en la parte superior me aparece otro menú. Me aparece el menú de añadir. Cuando yo estoy en añadir, puedo hacer lo mismo que hicimos ahora. Puedo cargar un documento. Yo tengo la opción de arrastrarlo o cargarlo desde acá. Tengo la opción de importar referencias, ya sea desde Mendeley o desde Redford o desde cualquier archivo .rips. Puedo crear una nueva referencia. Yo creo una nueva referencia y me sale muy similar a como nos salió en el Mendeley, ¿sí? Igualito, tengo que saber identificar qué tipo de material. Puedo compartirla, puedo crear una bibliografía. Entonces, por ejemplo, esta opción no la he encontrado al menos en toda la revisión que he hecho. No sé cómo se haga en Mendeley. La única opción que tiene Mendeley es instalar el plugin, pero aquí es muy sencillo. Resulta que yo quiero crear una bibliografía de este documento. Yo lo señalo, le doy a crear bibliografía, le doy acá a crear bibliografía, y él me muestra la referencia. Y me muestra, yo aquí puedo seleccionar el estilo que yo quiero. Simplemente selecciono, en este caso tengo normas y contexto, y él me va a adaptar la referencia. Acuérdense, él no es inteligente, él no me va a cambiar las minúsculas. Yo tengo que hacer esos cambios, ¿cierto? Pero ya él me ahorra un gran trabajo. ¿Qué hago yo? Copio y pego en un Word, ¿sí? Eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, esa es una funcionalidad que tiene este sistema. Tiene la funcionalidad de eliminar y tiene la funcionalidad de instalar unas herramientas, de encontrar duplicados. ¿Qué herramientas puedo instalar? En la opción de herramientas le doy clic sobre herramientas. Y se dan cuenta que me aparecen estas herramientas. ¿Sí? Esta herramienta, que es lo que aparece aquí en la barra de favoritos, ¿qué hace esta herramienta? Esta herramienta la usa uno para cuando yo estoy buscando en Google y tengo algo que me sirve. Entonces yo simplemente, estando en el Google, en la página que me interesa, le digo que me la guarde los datos acá. Y él extrae los datos y los guarda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me paro acá, le doy en instalar, me sale este cuadro. En este cuadro donde dice Save to Redwood, yo arrastro ese botón a mi barra de herramientas, de favoritos, perdón. Lógico que yo no lo voy a arrastrar otra vez, porque yo ya lo tengo. Está acá. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Puedo instalar el plugin en el Microsoft Word desde que yo tenga una licencia paga o en el Google Documentos. Es súper fácil, es simplemente instalar el complemento en el Google. ¿En dónde? En Google Docs. Ya sea en la cuenta, lo pueden hacer en su cuenta personal de Gmail o en la cuenta institucional. Es indiferente, no les pone ninguna traba porque yo lo hice y no tuve ningún problema. Y esto sí es para los sistemas Windows 7 y Windows 10. Compatibles con esto, no sé muy bien qué sea esto, pero debe ser algún sistema. Entonces, esas son las herramientas. Voy a mostrarles una búsqueda. Voy a salir de acá y voy a entrar al Google académico. Entonces, aquí en el Google académico voy a poner, voy a escribir esto, voy a buscar esto que ya había buscado. Listo. Entonces, fíjense que yo hice esta búsqueda. En el Google académico uso más para poner AN, ¿sí? Se usa el más. Este es el Google académico y en esta parte, donde está la primera referencia, en la parte inferior, aparecen unas opciones. Aparece citado.
Cuando yo le doy citar, yo tengo dos opciones. Una es que me lo lleve al RESTWORD. ¿Qué hace él? Fíjense lo que él hace. Él me va a abrir la ventana que ya me abrió hace un rato. Siempre abre esta misma ventana. Le doy que sí. Como yo ya me logué entre mis datos de usuario, pues, no, aquí sí me los pide. A veces no los pide, otras veces sí. Entro mis datos de usuario. Lo único es que él siempre tiende a abrir muchas ventanas. O sea, no reconoce la que ya tienes abierta. Entonces yo, por ejemplo, voy a cerrar esta para que no se me llene tanta cosa. Ahora, si yo quisiera llevar esta referencia al Mendeley, ¿qué tengo que hacer? Tengo que usar isNote. ¿Por qué isNote? Porque isNote es el punto RIS. Entonces, hago esto. Él va a guardarme un archivo, me va a llevar al cuadro de diálogo, me va a sacar Scholar. Yo le voy a decir que lo guarde en descargas. Y él lo guarda en descargas. Mientras que el RESTWORD es transparente. ¿Sí ven? Acá. Bueno, entonces yo lo voy a guardar en, otra vez, clase virtual. Se voy a importar. Y ya me quedó mi referencia. Entonces, ahora, yo abro esta referencia. Yo abro este artículo. Pues aquí ya está, me dice que está importando. ¿Cómo subo esta referencia? Me voy a Library. Lo puedo hacer aquí o en la versión de escritorio. Y donde dice en la parte izquierda agregar, dice importar un documento, importar RIS. Entonces yo le voy a dar que importar RIS. Y ¿qué me abre él? Un cuadro de diálogo, me voy a descargas y le selecciono Scholar y le doy a abrir. Y él, ¿qué empieza a hacer? Empieza a descargar los datos. Estos son los datos que me descargó. Bueno, aquí algo hice yo mal. Déjenme mirar. Importar un folder. Pero vamos a hacerlo desde, ahorita desde el otro. Entonces, fíjense que acá, cuando yo le digo que me lo importe, en esta no me funcionó muy bien. Entonces, tengo que hacerlo desde el de escritorio, que ahí no debe haber ningún problema. Debería funcionar perfectamente. Aquí, biblioteca, clase, no. Entonces, fíjense que aquí ya está mi referencia. Ahora, yo abrí este documento. Y si ustedes se dieron cuenta, cuando yo abrí la versión de escritorio, les dije que había un plugin que funciona como esto. Ese plugin se instala, yo tengo todos estos es como una extensión del Google Chrome. Yo tengo estas extensiones del Google Chrome. En la parte superior, al lado derecho, al lado de la barra, donde uno escribe las direcciones, hay una serie de iconitos pequeños. El último dice Mendeley, ¿cierto? Y me dice Mendeley Web Import. Entonces yo le doy clic en ese loguito y él hace esto. Él me abre esta ventanita y me dice que si yo no tengo una cuenta o que si yo no quiero, o sea, no me quiero dar de alta, entonces yo le doy, yo sí hago el consentimiento para usar mis datos, la extensión de mis datos, tienen que seleccionarle esto. Si esto no está seleccionado, no lo va a dejar hacer nada. Y él, miren que en la parte izquierda me abrió otra ventana. ¿Qué va a hacer él? Va a extraer, va a arrastrar los datos. Bueno, hay un error de conexión. Vamos a volverlo a intentar. Si nos deja, parece que ahora sí. Que no haya problema con la conexión. Entonces dice iniciar sesión. Vamos a ver si me deja iniciar sesión. Entonces, fíjense que acá
yo ya tenía la cuenta abierta, ¿cierto? Yo ya tenía mi cuenta Mendeley abierta. Entonces él es muy inteligente. ¿Él qué hizo? Él extrajo. Él me agrega los datos. Fíjense que aquí está. Y él me dice, ¿usted dónde lo quiere agregar? ¿Usted lo quiere agregar a biblioteca? ¿Lo quiere compartir en el grupo que usted tiene de biblioteca? ¿O simplemente no lo va a compartir en ninguna parte? Y además de eso, dice ver la página. Y yo simplemente, ¿qué voy a decirle? Que lo agregue. ¿Sí? Si no le digo que lo agregue, pues no lo va a agregar. Entonces, para eso funciona ya simplemente, como ya lo hizo, yo voy a cerrar esto. Se supone que debe verse aquí. Eso esperaría yo. Vamos a decirle que todos los documentos en los recientes, en los que han sido recientes, aquí está. ¿Se dan cuenta? ¿El qué hizo? Él me agregó. Siempre tienen que revisar, miren que los metadatos. ¿Qué hizo? Él agregó todo. Entonces, para eso sirve esta opción. Cuando yo hago esto mismo usando esta opción, no es tan efectiva en algunos casos, pero vamos a suponer que yo tengo un documento. Vamos a entrar al Google normal y les voy a mostrar cómo funciona este plugin en el Redbook. Y por último les voy a mostrar el asunto del plugin, del complemento en el Google Documentos. Esa opción no la tiene ¿a dónde me fui yo? Me fui fue al Google, no al Google, que me tenía que ir al Google, sino al Gmail. Perdón, me puse a ver correos. Aquí estamos en el Google. Bueno, aquí estamos. Yo voy a buscar cualquier cosa. Sobre todo hay algunas personas que sus investigaciones tienen noticias, ¿sí? Que pueden trabajar con muchas noticias. Entonces, vamos a suponer que a mí me interesan son las noticias de COVID-19 en Colombia. Y vamos a suponer que a mí me interesa esto. ¿Qué hago yo? Tengo mi plugin que está acá, Save to Redbook, le doy clic a ese plugin. Le doy clic al plugin. Vamos a ver. Y en la parte derecha, superior derecha, aparece inicializando, ¿sí? Esto es muy similar a lo que hizo el otro, a lo que hizo Mendeley. Él va a abrir una ventana acá. Como yo ya estoy logueada, espero que me reconozca y él va a extraer los datos. Lógicamente que los voy a tener que revisar, pero ¿cuál es la ventaja? Que él me guarda la URL, la fecha en que lo busqué, me extrae como el título y me extrae muchos datos. Entonces, si yo voy a necesitar esa información, ¿y dónde fue que yo encontré la noticia tal, la no sé qué? Tengo manera de buscarla en mi gestor bibliográfico. Entonces, aquí me aparece, son todos los datos que él me extrae de una noticia o de una página en general en Google. Le doy guardar. Él me dice que si lo quiero guardar en alguna biblioteca, yo le voy a decir en alguna carpeta en las que yo tengo creada, le voy a decir que sí, que en biblioteca, y le doy importar. Me dice ver en Redbook o cerrar barra lateral, le voy a decir que me cierre esa barra. Y aquí se supone que me debería aparecer cuando le doy último importado. Vamos a mirar, está creo que pensando. Bueno, está pensando. Entonces, ahora voy a mostrarles cómo es el complemento en el Google Documentos. Esa es una opción que no tiene Mendeley. Entonces, por eso mi insistencia de que son dos cosas que se acoplan muy bien, que yo puedo usar a las dos.
Aquí yo tengo, este es el correo institucional, en la parte superior derecha hay unos puntos que forman un cuadrado y dice aplicaciones Google. Yo le doy ahí y me dice documentos. Y en documentos yo simplemente le doy donde dice acá. En un documento nuevo. Vamos a esperar que cargue para poderles mostrar cómo se ve. Entonces, fíjense que aquí en la parte superior está el menú, archivo, editar, ver, y dice complementos. Si ustedes le dan aquí en complementos, lógico, yo ya tengo instalado, espérenme que esto está, yo ya tengo instalado el complemento. Es muy sencillo, es como instalar cualquier aplicación de Google. Eso no tiene ningún misterio. Entonces, donde dice ProQuest Redwood, yo le doy Manage Citations. ¿Y él qué va a hacer? Al lado derecho me abre una ventanita pequeñita, ¿sí? Voy cerrando estas otras ventanas para que no haya... Y me abre todas las referencias que yo tengo. Si yo quiero cambiarle... Ay, lo cerré, discúlpenme. Otra vez. Tenía que darle acá. Si yo quiero cambiarle el estilo, yo le doy en la tuerquita esta. Dice Change Citation Style. Entonces yo le cambio el estilo. Si yo estoy haciendo yo tengo un documento, lo tengo en el Word, en los documentos de Google. Y lo entregué y me dicen, ya no es ese estilo, sino que es tal estilo. Simplemente yo le cambio acá el estilo y el estilo bibliográfico me lo va a cambiar todo el documento. Es importante y simplemente aquí selecciono el estilo, aquí busco el estilo, en esta barrita donde dice Search by Style Name, busco el estilo. Recuerden, el estilo bibliográfico, hay más de 1500 estilos bibliográficos en el mundo. Es la forma en cómo presento, organizo los metadatos, títulos, autores y demás. Por eso es muy importante que sepan que es un artículo, que es un libro, que es un capítulo, que es ponencia, o sea, identificar los diferentes tipos de documentos. Entonces vamos a suponer que yo estoy escribiendo. Ahora, esto hace cosas importantes, pero no nos hace tampoco todo. Siempre hay que hacer una revisión. Y a mí me interesa este. Le doy Cite This. ¿El qué va a hacer? Él lo va a citar y me va a ir agregando la bibliografía. Pero recuerden, lo va a hacer en el estilo que yo le diga. Yo tengo que saber cómo funciona ese estilo. Porque recuerden, no siempre pongo la referencia bibliográfica entre paréntesis. En algunos casos va en la misma redacción. Entonces yo tengo que saber cuándo lo hace. Porque el sistema es inteligente, pero hace lo que yo le diga. Y no va a poder saber cuándo yo estoy redactando y cuándo yo estoy poniendo en paréntesis una cita. Entonces, eso ya son cosas, es un trabajo nuestro. Pero ¿qué hace esto? Nos evita que olvidemos, nos evita que cometamos plagio. Y es una herramienta a los que estén aquí conectados, que sean docentes, que ustedes tienen que difundir entre los estudiantes. La biblioteca hace esto. Difunde, lo que hace es retroalimentar de lo que nosotros sabemos, pero el uso va a depender, el uso de todos estos recursos no depende en estricto de la biblioteca, depende de los docentes. Y los estudiantes no pueden seguir haciendo trabajos con la Wikipedia, el Rincón del Vago y el Google. Es importante que tengamos en cuenta que estamos formando profesionales. Y que esos profesionales van a ir a representar a la institución y van a ser la puerta que abre o que cierra. Entonces, la invitación es a que inviten a los estudiantes. Yo sé que hay problemas de conectividad, que no todos tienen la misma posibilidad de acceder a un internet, pero por lo menos a los que sí lo pueden hacer, incentivarlos. Conocer qué hay en la biblioteca. Esto es una cuña, un paréntesis. Yo ayer recibí una PQR
porque un estudiante se queja que no encuentra un libro en un área. Y la responsabilidad no es de la biblioteca, esto es una corresponsabilidad. En la biblioteca hay una base de datos de libros y hay libros sobre el tema de la estudiante. Entonces, es muy importante que los profesores conozcan qué herramientas hay en la biblioteca y que a partir de ahí construyan sus contenidos programáticos, la bibliografía, incentiven a los estudiantes a usar las bases de datos. A partir de este año hay un indicador de uso de base de datos que siempre lo tuvo biblioteca, pero a partir de este año lo va a tener docencia. ¿Por qué? Porque son los docentes los que tienen la autoridad para poder pedirle a un estudiante que use o no use, no la biblioteca. Mañana los invito, mañana voy a hacer otra de estas capacitaciones virtuales. Mañana es mostrarles algunas estrategias que pueden tener ustedes como docentes que hacen investigación, o los mismos estudiantes, o todos los que estén interesados. Son algunas de las muchas. Entonces los invito mañana a las 10 de la mañana. Chao.